Usa la palabra. Gracias, presidente. Acá estamos reeditando una vez más esta farsa de democracia que significa el fast track, y nos está confirmando que Colombia definitivamente, como decía algún analista internacional recientemente, en Colombia hay una dictadura de peluche. Es decir, son esas dictaduras que guardan cierta formalidad democrática, pero que realmente ejercen el poder de una manera absolutamente autoritaria y arbitraria. ¿Por qué Colombia es una dictadura de peluche? Aquí el pueblo colombiano se manifestó en contra del acuerdo con las FARC, y el acuerdo con las FARC se está implementando. El acto legislativo número 1 del 2016 se condicionó en su ejercicio a que el acuerdo de La Habana fuera aprobado por el pueblo. El pueblo colombiano lo rechazó y aquí estamos desarrollando el fast track establecido en este acto legislativo número 1. ¿Y en qué tema? Nada menos que en el tema del estatuto de la oposición, donde efectivamente acá se va a aprobar rapidito, a las volandas, un estatuto de la oposición que no le dio garantías en su aprobación a la oposición. Porque, señor ministro, es que no basta que hubiera habido 18 sesiones de un comité conformado por muchos académicos o partidos políticos. No, es que las cosas en democracia se deciden en el escenario de la democracia, que es el Congreso, no en los comités ni en las comisiones de discusión, no, eso es en el Congreso. Y aquí vamos a presentar enseguida unas proposiciones con la conciencia y el conocimiento, que lo ha ratificado el señor presidente, de que esas proposiciones de la oposición no van a ser discutidas en esta sala una por una, como manda el reglamento democrático de este Congreso, ni van a ser sometidas a votación una por una para que las mayorías de este Congreso decidan si esas propuestas de la oposición son pertinentes o no. No, nada de eso va a pasar. Aquí en la notaría que se ha convertido este Congreso, sencillamente las proposiciones se aceptan si las acepta el gobierno. Si no las acepta el gobierno, pues no van a ser admitidas. Ya se ha dicho acá, hay cerca de 60 proposiciones de distintos grupos políticos. Seguramente el gobierno, en un derroche de apertura y de democracia, va a aprobar 10 o 12 de 60 proposiciones que no van a ser discutidas una por una, ni van a ser votadas una por una, como manda el reglamento democrático de este Congreso. Una dictadura de peluche, eso es lo que se ha convertido desafortunadamente la democracia colombiana. Apariencias de democracia, pero imposición autoritaria y arbitraria de la voluntad del Ejecutivo. Aquí la autonomía del Congreso se perdió, la iniciativa del Congreso se perdió, la independencia del gobierno del Congreso se perdió. El gobierno es el que ejerce de manera autoritaria y de manera arbitraria el poder legislativo. Ha usurpado el poder legislativo de este Congreso, lo ha usurpado el gobierno de Juan Manuel Santos. Y eso de que no hemos visto todavía la cascada con la que nos habían amenazado de decretos ley salidos de la mano del presidente durante un año entero, que es a lo que le faculta el acto legislativo número 1, cuya aplicación estaba condicionada a la aprobación por parte del pueblo de los acuerdos de La Habana, que fueron rechazados por el pueblo. Este proyecto es absolutamente mezquino y absolutamente hipócrita. Ya se ha dicho acá cómo no da cuenta de una enorme cantidad de temas esenciales, fundamentales, que sí garantizarían los derechos de la oposición. Por ejemplo, prevenir la persecución judicial de la oposición. Por ejemplo, impedir que los medios de comunicación, como está sucediendo hoy en Colombia, sean comprados por recursos gubernamentales, ingentes recursos gubernamentales destinados a la propaganda, que compran conciencias y compran medios de comunicación, como nunca antes en el país. Es lo que está sucediendo y nada
de lo establecido en este supuesto estatuto de la oposición lo prohíbe o contempla eso, el uso de los recursos públicos en las campañas electorales, desbordado uso de los recursos públicos por parte de los gobiernos, de este gobierno, para garantizar unas mayorías, el tema de la mal llamada mermelada, la compra de parlamentarios, el robo de los recursos públicos para lograr resultados electorales, nada de esto está contemplado como garantías para la oposición. Sin embargo, nosotros presentamos unas propuestas para ver si hacemos de este proyecto tan malo algo que no sea tan peor. Y presentamos las propuestas a sabiendas, insisto, de que no van a ser discutidas ni decididas por el Congreso, sino por el ministro de Gobierno, que aquí es el que le da la bendición o repudia las propuestas que los representantes del pueblo, que somos los que estamos acá sentados, pues presentamos a la consideración de esta corporación. En primer lugar, nos parece que este proyecto que le da la posibilidad a la oposición para establecer el orden del día en las sesiones plenarias y en las comisiones permanentes 3 veces al año, nos parece eso supremamente mezquino. En el Reino Unido, la oposición tiene derecho a establecer el orden del día en el Parlamento británico 20 veces en un año, 20 veces. Aquí se dignan darle 3 ocasiones a la oposición para establecer el orden del día. Proponemos que por lo menos sean 10 de las 60 sesiones que tienen plenarias la Cámara y el Senado en el curso de un año. De 60, que sean 10 no nos parece demasiado. ¿Cuántos debates de control político no se le han enmochilado a la oposición durante estos años recientes? Nosotros hemos propuesto una enorme cantidad de temas. ¿Cuántos proyectos de ley han sido enmochilados también porque no se programan en las mesas directivas de las respectivas comisiones? Para eso, como una garantía de que al menos haya un trato digno de las iniciativas de la oposición, proponemos que por lo menos haya 10 sesiones plenarias y de las comisiones en donde sea la oposición las que establezca el orden del día, si no es mucho pedir. Otra propuesta es el tema de los organismos de control. Sabemos que habría que hacer una reforma constitucional para que las mayorías gubernamentales no sean las que impongan los controles al gobierno, que eso es algo absolutamente absurdo, pero necesitaría una reforma constitucional. Este es una ley estatutaria. Por esa razón proponemos algo que debería por lo menos discutirse acá, y es que el que sea elegido para el cargo de Procurador General de la Nación no debe ser afiliado a un partido del gobierno por lo menos durante el año anterior, por lo menos. Eso trataría de paliar en algo la dependencia marcada de los organismos de control elegidos para controlar al gobierno por las mayorías gubernamentales del Congreso. De igual manera, solicitamos que no solamente sean los organismos directivos de las sesiones plenarias, sino también de las comisiones, donde haya una representación proporcional de parte de la oposición. Que se incremente el número, nos parece que 3, el número de réplicas a las intervenciones, a las locuciones oficiales del presidente son demasiado pocas. Ese número debería ampliarse, si no una réplica a cada intervención del presidente, por lo menos un número más adecuado para un debate político con mayores garantías para la oposición. Y otros asuntos de puro detalle. Acá se establece en este proyecto que la oposición habla después de la instalación del Congreso, en el momento en que se inicia un nuevo gobierno. Cuando se inicie un nuevo gobierno el año entrante, quien va a instalar este Congreso es el presidente saliente, o sea, el presidente Santos. Eso ha ocurrido siempre. Debería hablar la oposición después de que el presidente entrante da su discurso de posesión. Debería hablar la oposición para establecer cuáles son las razones de su oposición al gobierno que se inicia, y no como está establecido acá, antes de que se posesione el nuevo gobierno.
De igual manera, creemos que el 5% de incremento de los recursos públicos repartidos entre todos los partidos de oposición es algo supremamente mezquino y debería incrementarse esa proporción por lo menos al 10% y distribuirse de manera proporcional a la representación en el Congreso. De igual manera, para establecer si un partido se va al gobierno o pasa a la oposición, debería haber un mecanismo democrático y que eso no sea simplemente la decisión de unas minorías al interior de los partidos. Debería haber garantías de participación democrática en esa decisión tan esencial, tan fundamental para cualquier partido político. Y finalmente, establecer que haya posibilidad de que un partido que hoy está en la oposición decida ingresar al gobierno o viceversa, que un partido que está en el gobierno decida irse a la oposición, pero estableciendo un límite en el tiempo, que sugerimos sea la primera mitad del periodo de gobierno, que esa decisión de cambiar del gobierno a la oposición o viceversa sea tomada exclusivamente en la mitad del periodo gubernamental para evitar casos de oportunismo de partidos que siempre han estado durante 3 años y medio en el gobierno y cuando el gobierno le va mal se pasan a la oposición en el mes antes de la salida del gobierno, o casos de electoralismo en el cual el partido está en la oposición pero lo compran a última hora mediante cargos o recursos públicos. Esas son algunas proposiciones que hemos presentado, señor presidente. No sabemos si el señor ministro de Gobierno tendrá bien y a su capricho y a su voluntad aceptará algunas o no, pero dejamos simplemente como constancias, subrayando que este Congreso no es autónomo para discutir, para analizar y para aprobar o rechazar las propuestas que hace la oposición en la definición de este estatuto de oposición. Gracias, presidente.